salud primero. En F5 al mediodía. Hablemos de prevención, junto al Hospital Italiano de La Plata. Y en F5 al mediodía estamos en contacto en estos momentos y a propósito no solamente de que esta semana se celebró el Día de la Donación de Sangre, sino que en el Hospital Italiano se va a desarrollar mañana una campaña de donación de sangre allí mismo. Así que estamos en contacto con el doctor, el médico especialista en hematología y hemoterapia del Hospital Italiano, el doctor Teófilo De Luca. Bienvenido, doctor. Hola, ¿cómo están? Bien, muy buenas bien. tardes. Bueno, muy bien y muy interesados por este tema de la donación de órganos que año tras año cuando se celebra el día uno visibiliza más, ¿no? Esa jornada se interioriza más, pero de todos modos muchas veces uno se encuentra con quienes desconocen para qué sirve solamente, o sea, muchos piensan que donar sangre sirve solamente para aquellos que están por hacerse una intervención quirúrgica. Claro. Pero estimo que son muchas las necesidades en las que hace falta sangre. Entonces, bueno, exacto. Yo me preguntaba, por ejemplo, en los pacientes oncohematológicos, por ejemplo. Exacto, sí, nosotros acá en el Hospital Italiano tenemos una sala de internación que es una sala de trasplante y de inmunocomprometidos, o sea, donde están todos los pacientes que reciben trasplante y quimioterapia intensiva para pacientes oncohematológicos y también oncológicos, que tiene 22 camas y bueno, eso requiere mucha, digamos, necesidad de transfusión. Y la transfusión obviamente nace de los donantes. Nosotros generalmente le pedimos a los familiares y a los allegados, digamos, de los pacientes, pero bueno, lo ideal sería que en la Argentina haya cada vez más donantes voluntarios. Eso, digamos, sería una sangre de mucho mejor calidad, inclusive, pero más segura, por lo menos. Bien. Pero bueno, imagínese que nosotros tratamos leucemias y linfomas. Leucemias, claro. Tenemos 30, 40 pacientes al año, trasplantes un poquito más, inclusive un año hemos llegado a tener 70 trasplantes. Y esos pacientes requieren de unos 30, 40 dadores de sangre para todo su tratamiento. Bien. Así que imagínese la cantidad de requerimientos que tienen. Claro. Más allá de lo que ya habló usted, digamos, de los otros requerimientos de sangre, digamos, de pacientes que van a cirugía o pacientes que están anémicos internados en el piso de clínica o en un piso de terapia intensiva. Seguro. La donación, la verdad que es muy importante para sostener sobre todo el mecanismo funcionante, digamos, no solo, digamos, de un área de hematología, sino también de todos los hospitales. Además, no hay otro elemento que reemplace a la sangre, ¿no? Exactamente. Por ahora, digamos, no hay. Hay otras medicaciones que se pueden mejorar la anemia, que en ese sentido es la transfusión de sangre, digamos, es lo que mejora. Sí. Pero bueno, no hay una solución que saque al paciente de, por ejemplo, una anemia severa, digamos. Bien, ¿no? Es la única forma es la transfusión de sangre. Qué importante, entonces, que tomemos conciencia de esto. ¿Y qué tipo de donaciones existen, no? Además de la que mencionamos recién y mencionó usted. Bueno, claro, sí, la más común y la que uno más conoce, digamos, la gente más conoce es la donación de sangre, que es, bueno, digamos, de glóbulos rojos. Pero bueno, en definitiva, uno cuando va a donar sangre, que esperemos que después de esta nota vayan a donar muchas más personas. Sí. Uno cuando va a donar sangre, dona sangre entera, o sea, le sacan unos 500 mililitros de sangre entera y eso se fracciona. Se fracciona en plasma y en plaquetas y en glóbulos rojos. Así que por cada donación, digamos, uno puede tratar a 3 pacientes. Ah, perfecto. Y esa es una. Bien. Esa es una parte de la donación, digamos, ¿no? Pero después nosotros, como especialistas también en oncohematología, usamos lo que son plaquetas de aféresis. Y eso, más allá de sacar plaquetas de la unidad de sangre de la unidad de sangre entera, digamos, que el donante dona, sí. En el instituto también se puede donar plaquetas de aféresis por otro mecanismo. Es un mecanismo distinto, que se necesita una máquina que saca sangre, retiene las plaquetas y después le devuelve la sangre al donante. Ajá. Y esas plaquetas son de mucha mejor calidad y nosotros las usamos para los pacientes oncohematológicos, sobre todo para los pacientes trasplantados. Ah, bien, qué interesante, ¿no? Así que eso también es importante y sobre todo por ahí los que más lo conocen son los pacientes que tuvieron algún familiar oncohematológico que fueron a donar
Eso por ahí no es muy conocido, pero en el instituto se puede interiorizar. Bien, bien. Y cuando se habla de donar médula ósea, ¿de qué estamos hablando? Mire, donar médula ósea sirve para tener una fuente para la donación en un trasplante para un paciente, digamos, un trasplante de médula ósea para un paciente. Los pacientes que se trasplanten son pacientes generalmente que tienen patologías oncohematológicas. También hay pacientes oncológicos, pero generalmente son pacientes oncohematológicos, con patologías de la sangre, digamos. Sí. Y bueno, el donante que quiere donar o que quiere registrarse para donar médula, lo único que tiene que hacer es ir a donar sangre, y ahí le van a preguntar si quiere donar médula también o no. Ahí no es que va a donar médula, sino que lo van a anotar en el registro, en el INCUCAI. O sea, van a sacar una muestra además para hacer un análisis específico, y bueno, y ahí se queda registrado. Y es bueno, en el caso de algún día lo puedan llamar para donar sangre para un posible paciente, sea acá en Argentina o sea en otro país, también puede ser, ahí sí, bueno, hay dos posibilidades de donar médula. Uno es donar médula como parecido a lo de la máquina de aféresis que comenté con las plaquetas. Sí. Digamos, el donante se somete al procedimiento con la máquina de aféresis, se le retienen las células madres que previamente fueron estimuladas en la sangre periférica. Ajá. Y se le devuelve lo demás. Eso es una forma más sencilla, no tiene que hacer ninguna, digamos, no requiere demasiada complejidad, nada previo, exacto. Sí. Pero bueno, es la forma más común de donar. Bien. Pero también existe la donación por punción de médula ósea, que eso requiere una logística un poco más compleja, porque requiere, digamos, anestesia y quirófano, digamos, para hacer la punción. Eso, correcto. En definitiva, a veces, claro, digamos, por ahí la gente piensa que donar médula es esa forma, digamos, claro, ¿no? Pero en general es la forma anterior que comenté. Claro, que es como como la extracción de sangre. Es muy parecido. Es parecida. Muy parecido, nada más que... Claro, cuando a un donante le sacan sangre para donar sangre, digamos, sangre entera, la vía de sangre se llena en una bolsita que está a un costadito en un agitador continuo. Bien. La otra la diferencia que tiene, digamos, donar médula o donar plaquetas, que es el mismo procedimiento, esa sangre en vez de ir a una bolsita va a una máquina que retiene lo que debemos retener, lo que queremos retener, en este caso sea médula, o sea, serían glóbulos blancos en este caso, o plaquetas, y después le devuelve todo lo demás. Bien, bien. Nos clarificó el tema, doctor, la verdad que... Es un poco rápido, pero es un tema un poco complejo, pero bueno, para clarificar un poco. Por lo menos para que se entienda de qué se trata cuando se dona médula ósea. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Bueno, que concurra mucha gente mañana al hospital. Bueno, gracias a ustedes. Por esta campaña. Los esperamos a todos mañana. Bueno, le agradecemos mucho, doctor, y ha sido un gusto. Gracias por este ratito que nos concedió. Hasta pronto. Gracias a vos. Ahí estábamos en contacto con el doctor Teófilo De Luca, que es médico especialista en hematología y hemoterapia del Hospital Italiano de La Plata. F5 al mediodía.